primera de ellas tiene que ver con Fernando Alonso. La novia de Fernando Alonso, que es una periodista también, una periodista austriaca que trabaja para la marca Severus TV, para la televisión Severus TV, que nos traemos muchas informaciones de vez en cuando de allí, pues que se llama Andrea Schlager, ha hablado acerca de cuándo podría llegar a ser que Fernando Alonso concluya su carrera deportiva. Sabemos que Fernando Alonso está maravillando a todo el mundo por las actuaciones que está realizando con 41 años. Ese mismo año, esta misma temporada, a lo largo de ella cumplirá 42 además, por lo tanto es una edad bastante avanzada. Y sabemos que Fernando Alonso firmó con el equipo Aston Martin un contrato multianual. Pues lo que dice la novia de Fernando Alonso, la periodista Andrea Schlager, es que es muy posible que Alonso haya firmado su último contrato en la Fórmula 1. Es decir, es muy posible que estos 2 años que ha firmado con Aston Martin sean las 2 últimas temporadas del piloto asturiano y a partir de ahí pues ya no tengamos más a Fernando Alonso en la Fórmula 1. Veremos qué es lo que acaba diciendo, pero lo que ha dicho la propia Andrea Schlager es actualmente tiene un contrato de 2 años y lo más probable es que ese sea el último. Eso es lo que ha comentado esta periodista y además novia de Fernando Alonso, por lo tanto tiene muy buena información, es muy posible. No lo sé, obviamente a Fernando Alonso se le ve bastante motivado. Yo diría que la verdad, si tiene coche para competir después de lo que ha sufrido, lo veo bastante complicado que solo se quede estos 2 años, salvo que a lo mejor decidan echarlo. Ya a partir de aquí, yo sí que diría que Aston Martin es su último equipo. No creo que se busque otro proyecto. Tampoco lo pensaba con Alpine, sinceramente, pero bueno, ya aquí, además, habiendo visto que parece ser que de verdad sí que podría ser el año que de verdad ha acertado con el cambio de equipo, no creo ya que busque intentar volver a cambiar con la edad que ya también tiene y después de este contrato, como digo, 2 años, ya sería acabar el contrato con 44 años, que lo acabaría la temporada que acaba el contrato con Aston Martin, por lo tanto yo lo vería bastante complicado que después de Aston Martin fuera otro equipo, pero renovar con Aston Martin no lo veo tampoco muy complejo, tampoco muchísimo tiempo, o sea, es decir, a lo mejor no son 2 años, a lo mejor son 3, porque siempre se ha hablado también de esa posibilidad de que haya 3 años, pero si tiene coche yo creo que intentará por lo menos aguantar lo máximo posible, siempre y cuando, también te digo, él mismo se vea bien, por supuesto, porque al final si él no se ve bien no tiene sentido seguir conduciendo y él mismo lo ha comentado. Él iba a dejar la Fórmula 1 cuando se vea muy superado por su compañero de equipo, que sabemos que la relación directa con el compañero de equipo pues es muy importante. Si te supera constantemente tu compañero de equipo, es que tu compañero de equipo con la misma maquinaria te está consiguiendo ganar. Por lo tanto, en ese momento, Fernando Alonso lo ha comentado en varias ocasiones que ese será el momento de retirarse. Si no llega ese momento, sí que yo creo que puede llegar a ser que haya un momento en el que decida marcharse ya por edad y demás, por lo menos dejar la Fórmula 1 de nuevo, porque ya la dejó una vez, pero ahora sí, definitivamente. Pero yo diría que sí es posible tenerle más de esos 2 años, entonces veremos qué es lo que acaba poniendo. Por lo menos Andrea Schlager, como digo, dice esto y dice que es muy posible que hayamos visto el último contrato de Fernando Alonso en la Fórmula 1. También te digo que igualmente posiblemente en 2015 dirías que el contrato que había firmado con McLaren iba a ser su último y estamos en 2023 hablando de esto. Posiblemente hubo gente en 2018 que decía obviamente que es imposible que volviera Fernando Alonso y estamos en 2023 hablando de cuándo puede llegar a retirarse. Así que no vamos a pensar en un futuro cuando se retire, vamos a pensar en el ahora y veremos este fin de semana muy prometedor que tiene el equipo Aston Martin, que por cierto sabemos durante todas estas semanas que hemos hablado de que el equipo Aston Martin ha sido acusado de haber copiado el equipo Red Bull, que ahora lo hablaremos acerca de eso, hablaremos de esa copia, si realmente es una copia o no, pero bueno, ¿quién ha sido ahora quien ha hablado? Ha hablado Pedro de la Rosa. Sabemos Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin, está este fin de semana en Jeddah, que va a seguir para la retransmisión en España. Yo os confirmo que va a seguir retransmitiendo en la televisión española, va a seguir estando el equipo habitual, pero Pedro de la Rosa lo va a hacer desde una cabina en Arabia Saudí. Pedro de la Rosa ha hablado acerca de las acusaciones por la copia al equipo Red Bull, lo que se le han acusado durante toda esta semana de que el AMR23 es una copia del RB19. Y lo que ha dicho es que a ellos les motivan estos comentarios que se están haciendo porque además significa que están siendo realmente una amenaza, significa que realmente están ahí y los equipos están intentando desprestigiarlos, por así decirlo. Así que Pedro de la Rosa confirma que en el equipo Aston Martin estas acusaciones que ha habido les han motivado aún más. Pedro de la Rosa ha dado una entrevista bastante buena y bastante extensa para Movistar aquí en España y lo que ha dicho es exactamente eso, sobre todo en el punto que nos concierne, es eso, textualmente, ¿qué es lo que ha dicho? Pues ha dicho, creo que estos comentarios solo aparecen cuando empiezas a ser un rival, que la gente comente sobre nuestro coche si se parece a uno u otro, es bueno y significa que nos respetan, que estaremos ahí y que no se pueden despistar. A partir de ahí, si se parece más al Red Bull, al Mercedes o al Ferrari, es intrascendente, porque un equipo con personas y esas vienen y
muchas veces de otros equipos, como es el caso de nuestro director técnico, que es Dan Fallows, que era el jefe de aerodinámica de Red Bull. Por estos comentarios gustan porque significa que empiezas a ser considerado. O sea, vamos a ver, resumidas cuentas, lo que comenta es, para empezar, eso, la última frase que dice está muy bien, para estos comentarios significa que empiezan a ser considerados, significa que están ahí y que empiezan a ser esa especie de amenaza. Y luego, acerca de las comparaciones, lo hemos hablado en este canal, ¿es una copia del Red Bull? No y sí. Es decir, vamos a ver, igual que la era híbrida, el primer año de la era híbrida, en 2014, los conceptos de monoplazas, pues cada uno intentó ir de una manera u otra y al final todos fueron yendo hacia el Mercedes, por supuesto con sus variaciones, pero fueron todos yendo hacia el Mercedes. Este año todos han ido hacia el Red Bull, todos se han acercado muchísimo más al Red Bull porque vimos el dominio del Red Bull el año pasado y el dominio que mantienen con simplemente un monoplaza llevándolo un poco más al extremo, sin cambios gigantes. Entonces todo el mundo ha ido hacia el equipo Red Bull. Todo el mundo, bueno, menos Mercedes, pero veremos qué es lo que hacen. Aston Martin desde luego que ha ido hacia el Red Bull, pero por ejemplo, una de las cosas que se dice, el morro no se parece en nada. Luego, en los pontones no se parecen. Es un punto intermedio entre los pontones son los de Red Bull y los de Ferrari la referencia. Y los pontones de Aston Martin es un punto entre medias, o sea, ni siquiera no se parecen demasiado a los de Ferrari ni demasiado a los de Red Bull. Tienen cosas de ambos porque han ido intentando hacer su propio monoplaza haciendo la mejor manera posible y les ha salido bien, por supuesto. ¿Es una copia del Red Bull? Sí, como todos, como el Haas también se ha asemejado más al Red Bull este año de lo que se asemejaba el año pasado, como el propio Ferrari, porque al final el monoplaza que funciona es el del equipo Red Bull y todos irán hacia esa dirección, pero Aston Martin no es ni para menos, por supuesto, ni para más, y Aston Martin no es que haya copiado a Red Bull y por eso han triunfado. Aston Martin ha hecho su trabajo con una gente muy buena, de las cuales pues tenían gente de aerodinámica del equipo Red Bull que han fichado, como el propio Dan Fallows, que es el que comenta, pero muchísima más gente, pero no es solo del equipo Red Bull, han fichado gente de Ferrari, han fichado gente de Mercedes, han fichado a un montón de gente muy importante de otros equipos que han decidido ficharlos y que esos equipos han decidido marcharse al equipo Aston Martin desde hace varios años. Dan Fallows fichó por Aston Martin en 2020. Entonces, sí, se parece al Aston Martin, por supuesto, pero luego tú ves las imágenes y no es una copia, no es tal cual, ni al RB19 ni al RB18 tampoco, que se ha dicho mucho de el RB19 es una evolución. Al RB18 tampoco se parece, porque lo que han hecho es evolucionar su monoplaza, sí, yendo hacia la filosofía del Red Bull puede ser, pero no, obviamente no es una copia del equipo Red Bull. Aún así, la verdad que lo que dice Pedro de la Rosa tiene todo el sentido del mundo, que empiezan a ser un rival y por eso es lo que están y ahora ya les están metiendo en esa discusión de pullas entre equipos que antes lo veíamos entre Red Bull y Ferrari, entre Red Bull y Mercedes, ahora está también el equipo Aston Martin, que es algo bastante bueno, pero por parte de Aston Martin, como digo, se sienten halagados. Pedro de la Rosa luego también ha hablado de muchísimas otras cosas muy interesantes que os recomiendo que vayáis a ver. Ha hablado sobre si pueden ser capaces de ganar el Mundial, de por qué se ha unido a Aston Martin, de por qué confía en el proyecto de Aston Martin, de muchísimas otras cosas, así que os recomiendo realmente y encarecidamente que vayáis a ver esa entrevista, busquéis las palabras porque son bastante buenas. Yo os he traído esto que me ha parecido bastante curioso, sobre todo porque también hemos estado hablando sobre este tema.